Hola, ¿qué tal amigos de Piensa Prensa? Estamos hoy con Herman Carrasco Pol, quien es sobreviviente de la dictadura. Y nos gustaría, Herman, tú como sobreviviente de este trance tan terrible que se sufrió en Chile, nos cuentes por un lado lo que fue en ese momento y por el otro lo que tú ves hoy y esperas para mañana de la situación política y social de Chile. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Le agradezco con cierta emoción a Piensa Prensa porque ya habíamos estado en alguna ocasión en este estudio y la existencia de estos medios de comunicación alternativos que se mantienen con tanto esfuerzo, con tanta mística, digamos, de los que integran este canal de televisión alternativo, esta manifestación de la que piensa precisamente, es un privilegio para las personas que hemos tenido la suerte de sobrevivir a la barbarie por un lado y tener una vida que nos ha permitido mantener nuestros principios. Me refiero fundamentalmente a una vida en alguna medida longeva. Bueno, en realidad yo creo que es muy importante poder situarse en términos de lo que acontecía en Chile cuando se produce el alzamiento militar bajo la tutela o bajo el empuje, digamos, de la fuerza imperialista representada por Estados Unidos fundamentalmente. Y decir que para la gente que fue participando en el proceso que significó la conquista del gobierno popular encabezado por el presidente Allende, fue la culminación de muchos años de vida, muchísimos. Yo el otro día, para simplificar, hablaba de 70 años en un grupo de jóvenes ahí, pero en realidad son muchos más. Es un proceso. Es un proceso muy largo, con muchas caídas, retrocesos, con traiciones, con aciertos, y nos encontramos que esto va jalonado también de un tremendo esfuerzo desde el punto de vista de lo que pone la fuerza transformadora, que son los trabajadores, que es el pueblo, que es los habitantes comunes y corrientes de este país, y que van significando el escalonar paulatinamente cuotas de primera organización, pero que tienen un costo también porque las clases dominantes impiden, digamos, que esto se vaya desarrollando, y ahí están las matanzas que son en toda América Latina y en el mundo también. En el mundo en general, sí. Nosotros particularmente como país tenemos situaciones terribles como la Escuela Santa María de Iquique, La Coruña, incluso durante el último gobierno que hubo de la democracia cristiana, hubo también una matanza aquí en La Pampa Irigoyen, en Puerto Montt. Entonces, estos 70 años con los cuales yo aproximadamente sitúo este proceso de acumulación de fuerza, de desarrollo de la lucha, de alzamiento, digamos, de la conciencia popular, logran esta coronación con la conquista del gobierno popular, lo cual, además de desatar una cantidad enorme de anhelos contenidos, de necesidades fundamentales respecto al cambio de la sociedad, también genera de la otra parte una reacción violenta que se manifiesta en, mucho antes incluso que asumiera el gobierno popular, asesinatos de personalidades del país, ya como el ex comandante en jefe del ejército, don René Schneider, y también en una situación muy confusa también, compleja, el asesinato de un ex ministro del Interior del gobierno saliente, que era Edmundo Pérez Sujovic, que entra también en este clima enrarecido, digamos, que se pretende instalar para impedir que el gobierno popular asuma. Por lo tanto, los 1000 días que dura el gobierno popular, además de sus realizaciones que se ven cotidianamente, también cotidianamente hay una oposición feroz
y que cada vez se va tornando más violenta, y donde lamentablemente las fuerzas que sostenían el proceso, las fuerzas que constituían la alianza que mantenía al gobierno, no fueron capaces, no fueron lo suficientemente analíticos para entender de que había que desarrollar diferentes formas de poder mantener las conquistas sociales y poder neutralizar el desarrollo de azonadas militares que se venían gestando desde, como decía, desde incluso antes de que triunfara Allende. Claro, se empezó a armar desde antes, o sea, desde que triunfó, digamos, electoralmente, se empieza a complotar todo esto con la intervención de los Estados Unidos. Esto lo sabemos con los archivos que se liberaron recientemente, ¿no? Claro, y en verdad, hay cuestiones que nadie las dice, ¿eh? Pero con los años transcurridos se pecó de ingenuidad hasta extremo de que hubo personas que trabajaban para la reacción, en este caso para derrocar al gobierno, y que incluso algunos de ellos estaban en sus propias filas. Esa es una cosa que nadie lo dice porque, no sé, algo sucede en nuestro país que las verdades llegan hasta cierto lugar nomás y ahí se ocultan ya. Entonces, hoy día vemos, por ejemplo, gente que tenían posturas muy radicales durante el gobierno popular y que hoy son grandes empresarios de diferentes empresas transnacionales. Yo no voy a decir nombre, pero la gente que escucha este tipo de programas o de filmaciones saben de quiénes estamos hablando, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hubo una falencia grave de parte de la dirección de la Unidad Popular, tanto es así que el golpe de Estado producido el 11 de septiembre, que en algunas provincias ya se había producido antes, prácticamente nos pilló con algunos mínimos balbuceos de poder resistir esta avalancha mortífera, digamos, de las Fuerzas Armadas, que tuvieron muy poca resistencia prácticamente para las condiciones en que estaba el país, con una alta moral, una alta disposición teórica, qué sé yo, pero que fue tan demoledor que no hubo ninguna fuerza capaz de detenerla. Y de reaccionar. Y de reaccionar, claro, porque además había una lectura equivocada respecto de que nuestras Fuerzas Armadas, a diferencia de otras Fuerzas Armadas del mundo, eran constitucionalistas y iban a respetar el veredicto popular. Yo quiero aquí decir algo que también poco se dice y que es previo al golpe. En la primera elección que hubo después del triunfo de la Unidad Popular con el presidente Allende, el 4 de septiembre del año 70, la primera elección fue en abril del año 71. Y las fuerzas que sostenían al gobierno popular, vale decir la Unidad Popular, sacó el 50,6%. O sea, de un 37%, las primeras medidas que tomó el gobierno popular fueron tan profundas, calaron tan profundo en la sociedad chilena, que incluso es más, una parte importante de la votación demócrata cristiana que había apoyado a Tomic se volcó a apoyar a los candidatos de la Unidad Popular que iban a dirigir el país desde el punto de vista de las comunas, vale decir, alcaldes y concejales, o en ese tiempo regidores. Por lo tanto, eso de que el pueblo pidió la intervención militar y todo eso, esa es una falacia como la falacia de que Pinochet encabezó el golpe. Todos saben que fue un advenedizo que fue convencido, digamos, a última hora por los verdaderos golpistas, que era el mundo del gran capital nacional y extranjero, y sus dos alfiles que eran José Toribio Merino Castro, el autoproclamado comandante en jefe de la Armada, y Gustavo Lee Guzmán, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, porque en realidad Mendoza era un equitador que no sabía más allá de decir sí a los dictámenes en su postura oportunista, los dictámenes de esos tipos que fraguaron el golpe. Entonces, estas son pequeñas verdades que pocas veces se sale al paso, digamos.
eso es lo que en alguna medida podemos decir. Ahora, el gobierno popular indudablemente hirió intereses fundamentales y profundos, como por ejemplo la nacionalización del cobre, que se hace al primer año del gobierno popular. El 11 de julio de 1971 se nacionaliza el cobre en una medida tan trascendental, de tal envergadura, que ni siquiera la derecha y aquellos integrantes del Senado, o sea, del Congreso, que eran pro-norteamericanos, se atrevieron a contrariar la voluntad popular, porque ya en abril había habido una muestra fuerte de respaldo al gobierno popular con más del 50%. Entonces habría sido muy impopular no apoyar la nacionalización del cobre. La verdad es que el contexto, cuando hablamos del golpe, nos olvidamos muchas veces de todo este contexto previo y en el momento del golpe. Y es bien importante recordar cuáles eran las condiciones políticas y sociales que había en ese momento. Entonces, a partir de todo este contexto que ya nos has comentado, me gustaría que nos contaras a ti en lo particular en dónde te pilla el golpe y en qué circunstancias estabas tú, si militabas en algún segmento de la Unidad Popular, cómo te pilla a ti en lo personal el golpe. Bueno, yo había tenido la suerte de, a partir de mi condición de muchacho proletario, yo vengo de una familia humilde, donde había una gran cantidad de analfabetos en mis antepasados, gente de campo, qué sé yo, y a temprana edad tuve la suerte de escuchar ciertas intervenciones de dirigentes poblacionales y me había incorporado a la lucha social por allá por el año 65. Para decir, pero había tenido algunas vivencias el año 64 cuando Allende pierde la elección, porque en mi barrio había mucha gente llorando, que sí, yo no entendía qué pasaba, pero habíamos andado entregando algunas empanadas a los vocales de mesa y por lo tanto tenía un poco idea de lo que pasaba. Bueno, eso significó que, tomado en esta marea como uno de los miles de jóvenes, ya miles de jóvenes que nos fuimos incorporando a la lucha social, yo tuve la suerte de llegar a un lugar donde había mucha gente valiosísima e ingresar a las Juventudes Comunistas. Ahí desarrollamos toda una vida, digamos, ya, porque se vivía muy intensamente, muy digamos, dedicado, porque veíamos que teníamos la posibilidad de construir una sociedad diferente y el triunfo el triunfo popular con Allende significó el engrosamiento de todas estas juventudes que empujaban, digamos, el cambio social. Por lo tanto, al momento del golpe yo ocupaba una responsabilidad, yo diría, provincialmente significativa. Geográficamente, ¿en dónde esto sucede en Temuco, en la provincia de Cautín. Ya. A mí me correspondía, yo vivía en Temuco, mi familia era de extracción campesina, y viví en Temuco, logré, gracias a la vida partidaria y a la experiencia acumulada con dirigentes de diferente orden, romper el búnker de la ignorancia, ingresar a la universidad por ahí por el 70, qué sé yo. Y antes habíamos dirigido algunos centros educacionales, qué sé yo. Entonces había una vida de participación. ¿Ya? Me tocó participar muy fuertemente, lo cual me reconforta desde el punto de vista de que me permitió crecer como persona, del proceso que culminó con la conquista del gobierno popular encabezado por Allende. Y en esas condiciones me sorprende el golpe y naturalmente paso el mismo día 11 a la clandestinidad. Algunas ideas teníamos nosotros por nuestra lectura, qué sé yo, y por algunas cuestiones menores que se nos habían indicado a nivel del partido y de la juventud, pero eran todas cuestiones de carácter muy superficial que en realidad no permitían hacer una retirada como pretendíamos. Y en esa circunstancia, en mi primera detención, el día 17 de septiembre del año 73. O sea, unos cuantos días. Sí, porque además tuve la
la desventura de tener 8 alumnos que eran funcionarios de la Fuerza Aérea. Y entre esos 8, el más porro, el menos inteligente, se dedicó a casarme desde el mismo día 11. Pero esa es una historia larga que afortunadamente hoy día está cumpliendo prisión porque también hemos podido devolverle la mano. Entonces a ti te buscan Empiezan a y te buscar el día 11. detienen. Me allanan la casa a las 10 de la mañana del día 11. El problema es que estábamos jugados, nosotros habíamos sido dirigentes públicos, qué sé yo, entonces era compleja la situación y no estaba en nuestra intención abandonar Temuco. Teníamos muchas responsabilidades ahí y había muchas personas que también habían echado la lucha por nosotros mismos y era entonces muy poco seductor o muy poco atractivo abandonar. Te detienen el día 17 de septiembre a mano de la Fuerza Aérea. Es la Fuerza Aérea. Sí, la Fuerza Aérea, encabezada por este cabo Jorge Aliro Valdebenito Isler, ¿ya? Que hoy día tiene como 10 causas de violación grave de derechos humanos, asesinatos, tortura, desapariciones, qué sé yo, junto con otros canallas. O sea, a él sí lo detuvieron y sí está acusado, digamos. O sea, actualmente está cumpliendo por el asesinato del doctor Hernán Enrique, que era director zonal de salud, y de Alejandro Flores, que era el presidente de la FENAT. Los dos amigos míos, naturalmente, de aquel tiempo. Ellos los asesinaron y un grupo de aviadores, entre ellos este canalla, está cumpliendo, pero de todas maneras está cumpliendo de manera tremendamente elegante. Desde que cayó preso, está en la enfermería de la cárcel de Imperial, un pueblito pequeño que está a 27 kilómetros de Temuco hacia la costa. ¿Y por qué en la enfermería? Porque tienen privilegios, tienen de todo lo que nosotros sabemos que sucede con este sistema, que sería largo de explicar, pero todos cumplen igual. Hay otros criminales que están en Arica, también en la enfermería, todos se enfermaron. Los valientes soldados se enferman fácilmente, ¿ya? Es una cuestión como de la naturaleza humana. Los soldados se enferman, claro. Empezando por el que se la dio de loco. En Londres, ¿no? Claro. Ya. Herman, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el relato. Perfecto, si nos permites. excelente. Estamos aquí de vuelta en Piensa Prensa con un segmento más de la conmemoración de los 52 años del día que se quebró la democracia. Estamos conversando con Herman, quien me gustaría ahora, Herman, que entráramos más a profundidad acerca de tu experiencia respecto de los horrores que se vivieron, desde los primeros días de la ruptura de la democracia y durante la dictadura. Ya nos platicabas que fuiste detenido y a partir de ahí que nos contaras en dónde estuviste y cuál fue el camino que seguiste dentro de este horror que fue las detenciones y las torturas que se dieron en ese momento. Mira, primero quiero puntualizar que fuimos miles los que pasamos por esa situación. Unos con más suerte, otros con menos suerte, pero el tratamiento era el mismo. La barbarie desatada. Yo, por ejemplo, el primer día que me torturan en la Fuerza Aérea, que fue el mismo día 19 en la noche, en mi estupefacción o en mi sorpresa horrorosa, como que me imaginé que yo había caído en manos de extraterrestres, porque mi mente no estaba preparada para asumir que hubieran seres humanos capaces de hacer lo que a mí me hicieron, ¿ya? Sería morboso narrar las torturas, pero es complicado, digamos, decir qué no me hicieron, ¿ya? Y eso duró hasta el día 26 de septiembre. Bueno, me correspondió
compartir celda. Nos tenían algunos en un lugar que quedaba aledaño a la entrada de la base aérea. Había un calabozo ahí, aledaño precisamente una barrera que se escuchaba cuando subía y bajaba. Y en un momento determinado me sacaron a un simulacro de fusilamiento con un profesor que en un momento determinado yo lo reconocí por la voz porque era el coordinador regional de educación. Y nos hicieron un simulacro de fusilamiento. La verdad es que el hombre me dio como una vitamina a la vena cuando a él le dicen si quiere decir algo, su última palabra. Y él dice, soy comunista y de la Unidad Popular, dice Ricardo Sangüesa. Y yo naturalmente no podía hablar. Así que yo no hablé nada, esperando que pasara lo que tenía que pasar. Mentalmente ya me había despedido de quien yo podía despedirme y hicieron este simulacro de fusilamiento. El hecho es que el día 26, y aquí quiero reivindicar a esa persona, mi suegro, que era su oficial mayor en servicio activo del ejército, logra, porque él era una persona muy especial, había sido un destacado futbolista, deportista y qué sé yo, entonces era muy conocido, logra que me entreguen a él. Y él me lleva a la casa, qué sé yo, y yo me recupero en algunos días, empiezo a caminar de nuevo, qué sé yo, y a recuperarme un poco físicamente, y vuelvo a mis actividades partidarias, porque eran muchas las responsabilidades que había. Y el día 4 de noviembre del mismo año, nuevamente soy detenido, estábamos en un trabajo de clandestinidad con algunos otros compañeros, o con la mayoría, digamos, que nos quedamos ahí en la ciudad, y ahí ya la cosa se pone peor todavía, porque las torturas culminan con una orgía en manos de los militares. El día jueves, nos detuvieron un día lunes, el día jueves nos llevan a golpes en una fila, un teniente de ejército que hoy día afortunadamente está preso también en Colina 2, Julio Jaime García Covarrubias, de una familia militar, él con unos conscriptos asusados, nuevamente con una tremenda calidad de honor militar. El tipo nos acusa de que íbamos a matar a las mamás, a las hijas de esos conscriptos, y los enardece para que nos golpeen, lo cual hacen, y nos llevan a un gimnasio donde nos sacan la ropa, qué sé yo, y nuevamente hay todo tipo de torturas ya a cara descubierta, porque de acuerdo a la información que yo después recojo, ya estaba resuelto que nos mataban. Nos tuvieron ahí varios días, pero esa primera noche fue una noche de orgía terrible a manos de este oficial y estos conscriptos y algunos clases que se destacaban por su crueldad. Hay una serie de hechos ahí que yo creo que la premura del tiempo no lo permite, pero sin embargo quiero decir algo también. Como a las 4 o 5 de la mañana deben haber sido, porque nos tenían sin venda, ya en un baño de sangre, se va cansado, agotado. Él pretende que tengamos algún tipo de actividad de carácter sexual, tenía una fijación con la cosa sexual, a lo cual nosotros nos negamos rotundamente, porque era un momento en que nuestra convicción y todo, y nuestra hermandad, nuestro compromiso, era tan poderoso que no lo consiguieron. Y cambian ahí a los guardias, y los guardias que llegan estaban más asustados que nosotros. Eran conscriptos de Concepción que fueron llevados allá, los metieron a cuidarnos, y había muchachos que lloraban diciendo yo soy de Lota y mi papá y mi mamá son socialistas o son de izquierda y deben estar pasando lo mismo que yo. Y nosotros teníamos que hacer en alguna medida de, oye, pucha, no piensen así. O sea, contener a los conscriptos, porque era un terror ahí y nosotros ahí en esa condición. Bueno, el día viernes en la noche me sacan a mí hacia la cárcel y me dicen que me tengo que despedir de mis compañeros. Primero sacan al profesor Raúl Buchholzer y luego, ya, vístete, qué sé yo, este es el segundo hueón que se ha cortado, nos despedimos con nuestros compañeros ahí, qué sé yo, y me llevan a la cárcel.
estando en la cárcel incomunicado, cuando salgo de la incomunicación, me cuentan que mis compañeros habían sido asesinados, acusados de intentar asaltar el polvorín del regimiento. Es muy sorpresiva. Un día como a las 2 de la tarde, me avisan que tengo visita y mi padre estaba ahí y me dice que me oye en libertad. Yo indudablemente desconfié porque no... O sea, ya teníamos el caso de varios compañeros que habían sido dejados en libertad y hechos desaparecer, el caso de Omar Venturelli, el caso de el propio doctor Enrique que había estado ahí, Mateluna, y otros compañeros que fueron... O sea, los soltaban. Lo soltaban y afuera claro. Gastón Lobo, por ejemplo, a él lo sueltan y afuera lo está esperando Carabineros y lo hacen desaparecer. Hay testimonio porque había gente esperando la visita, qué sé yo. Entonces yo tenía ese temor. Y mi suegro, que seguía siendo militar, confirma de que efectivamente era una libertad falsa, qué sé yo, y yo logro huir a Santiago y me quedo en la clandestinidad aquí en Santiago y aquí estoy. Yo salí a fines del 75 y estuve clandestino hasta fines del 79. En ese momento me consiguen unos compañeros un trabajo en una empresa y yo no tenía carnet de identidad ni nada, entonces hicieron una especie de operativo para poder sacar mi carnet de identidad y en realidad había un ex oficial de Carabineros que era socio de esa empresa y logro sacar mi carnet y cuando cobro mi primer sueldo salgo un poco a la luz pública y eso lo confirmo porque los miembros de la Fuerza Aérea que me detienen la primera vez cobran mi sueldo hasta el año 79 como profesor del Liceo Vespertino donde yo trabajaba. Este mismo criminal, Jorge Aliro Valdebenito Hitler, se encargó de quedarse con mi carnet de identidad y cobrar. Entonces, cuando yo cobro otro sueldo en otro lado, dejan de cobrar mi... Entonces, la barbarie no era tan solo física por transformarnos en nada, en matar los vestigios del gobierno popular, matar los vestigios del alza en la lucha del pueblo, acribillar al pueblo. Mental, porque este pueblo está acribillado mentalmente, acribillarlo mental y acribillarlo físicamente, mantener el terror pendiente y hacer lo que hicieron hoy día, lo que han logrado ahora, instalar a sangre y fuego un modelo salvaje frente al ser humano, depredador de todo. Hermano, pues te agradecemos muchísimo tu presencia de ánimo para contarnos tu experiencia y efectivamente a través de ello mantener viva la memoria para que esto no vuelva a ocurrir. Agradecemos a nuestros seguidores de Piensa Prensa, los invitamos a que sigan esta serie de entrevistas y a mantener viva la memoria para que no se vuelva a quebrar la democracia. Muchas gracias. Gracias.